Rutas de un judío llamado Jesús. Episodio 2. Rutas del bautismo de Jesús y las tentaciones. El mapa narrado o Story Map es una herramienta que nos permite integrar mapas e imágenes satelitales con fotos, videos y enlaces a otros videos, reportes, imágenes, gráficos y páginas web. Esta integración permite tener un mapa interactivo que ayuda a ver en detalle la geolocalización y visualización de lugares de interés cultural e histórico. También permite recorrer las rutas y caminos que nos llevan de un lugar a otro. Las narraciones descriptivas de estos mapas interactivos permiten escuchar los detalles y conocer estos lugares sin necesidad de ver las imágenes, por lo que también pueden ser utilizadas para audios, radio y podcast. De esta manera podemos describir, visualizar, escuchar y recrear rutas muy antiguas como las rutas de Jesús en Tierra Santa. En este episodio de las rutas de un judío llamado Jesús, seguiremos las rutas del bautismo de Jesús y las tentaciones. Episodio 2. El bautismo de Jesús según Mateo 3 del 13 al 17. Entonces Jesús fue desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciendo: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le respondió: «Déjalo ahora, pues conviene que cumplamos así todo lo que es justo». Entonces Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo bajar como una paloma y posarse sobre él. Y se oyó una voz en el cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». El bautismo de Jesús ocurrió en el río Jordán, un lugar simbólico tanto geográficamente como espiritualmente. Marcos narra el evento de manera directa, destacando la relación íntima entre el Padre y el Hijo. Lucas sitúa el bautismo en un contexto comunitario, mencionando que Jesús oraba cuando el Espíritu descendió sobre él. Juan no describe el bautismo como tal, pero enfatiza el testimonio del Bautista, quien identifica a Jesús como el Cordero de Dios al ver descender al Espíritu. Este evento, vinculado a los sitios como Betania de Transjordania y Casral Yahud, marcó el inicio del ministerio público de Jesús, revelando la Trinidad y sellando su misión como el Hijo amado de Dios. Los dos sitios principales del bautismo de Jesús son Betania de Transjordania, Al-Maktaz en Jordania, reconocido oficialmente y con hallazgos arqueológicos que refuerzan su autenticidad, y Casral Yahud en Cisjordania, lugar de peregrinación popular desde la antigüedad. En enero del 2025 fue inaugurada la Iglesia del Bautismo de Cristo a orillas del río Jordán. Cerca de Jericó se encuentra el Monte de las Tentaciones, un lugar emblemático en la tradición cristiana. Según el relato de los evangelios en Mateo y Lucas, después de su bautismo, Jesús se retiró al desierto durante 40 días, donde fue tentado por Satanás. Este monte, que domina el paisaje de Jericó, está asociado a estos eventos. Mateo 4, del 1 al 11, nos relata: Después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ayunó durante 40 días y 40 noches y al final sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Jesús
respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito que los ángeles te sostendrán. Jesús contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a una colina muy alta, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús le ordenó: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirle. El monasterio de las Tentaciones, ubicado en la cercanía de Jericó, en Cisjordania, es un lugar de gran significado religioso e histórico. Este monasterio ortodoxo griego se encuentra en la ladera del Monte de las Tentaciones, conocido también como Monte Carantal. Según la tradición cristiana, es el lugar donde Jesús fue tentado por el diablo tras su ayuno de 40 días en el desierto. El monasterio fue establecido en el siglo VI, aunque la ubicación tiene una larga historia de veneración desde los primeros siglos del cristianismo. En el siglo XII, durante la época de las Cruzadas, los monjes construyeron una pequeña iglesia en el lugar. El monasterio está parcialmente excavado en la roca, lo que le da un carácter único y místico. Ofrece impresionantes vistas del Valle del Jordán y el Mar Muerto. Incluye una capilla y diversas celdas para los monjes, además de una gruta que se cree que fue utilizada por Jesús durante su ayuno. Jericó, considerada la ciudad habitada más antigua del mundo, es un lugar lleno de historia y espiritualidad que tiene un vínculo profundo con los relatos bíblicos. En los evangelios, Jericó es el escenario de importantes eventos en la vida de Jesús, como la sanación del ciego Bartimeo y su encuentro con Zaqueo, el jefe de los publicanos. Tras regresar del desierto, Jesús comenzó a predicar el mensaje del reino de Dios en Galilea. Sus primeras palabras públicas, según el Evangelio de Mateo, fueron: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Seguiremos las rutas de un judío llamado Jesús en Tierra Santa, en Galilea, donde Jesús iniciará su ministerio recorriendo las ciudades cercanas al mar de Galilea, escogerá sus primeros discípulos, realizará sus primeras enseñanzas y primeros milagros.